todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 23 de noviembre de 2015. Con relación a Colombia, dos informaciones importantes. La primera de ellas tiene que ver con las importaciones publicadas el día viernes pasado. En nuestro concepto, aunque pues sí se ve una reducción del 22% frente a las importaciones registradas en septiembre del 2014, estamos observando un incremento frente a lo que fueron las importaciones de agosto, y esto hace que ese déficit de balanza comercial siga siendo muy alto, 1.4 billones de dólares, que pues, está en línea con esos temores que hemos presentado acerca de ese abultado déficit y la velocidad con la que, en vez de reducirse durante los últimos meses, se ha venido aumentando. De hecho, ese abultado déficit de balanza comercial, que ya alcanza un poco más de 11 billones de dólares en lo corrido este año, durante los primeros 9 meses, cuando teníamos una previsión inicial de 12 billones de déficit de balanza comercial al arranque de este año, pues supondría necesidades crecientes de financiamiento para Colombia como tal, y por lo tanto también de déficit de cuenta corriente. Entonces, a ustedes les habían enviado un documento recientemente con relación a lo que una de las consecuencias de un abultado déficit en cuenta corriente para el próximo año era que la volatilidad del mercado de divisas se iba a mantener. Entonces, esos anuncios que en teoría pues uno pasa desapercibido con relación al dato de importaciones en Colombia, nos sigue mostrando preocupación por parte de nuestros análisis, y pues una de las consecuencias sería que la volatilidad de ese mercado de divisas se mantendría. Con relación a resultados corporativos, continuamos con una tendencia relativamente positiva, moderado y positivo. Cementos Argos hizo una publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2015, aumentando el tema de despachos de cemento, un nuevo récord histórico, 3.8 millones de toneladas para el periodo, y también pues registrando mejoras operacionales en varias filiales y en algunos indicadores de márgenes. Más adelante Ricardo les va a explicar los resultados corporativos. Con relación a los Estados Unidos, dos declaraciones de miembros de la Fed, el de Nueva York nuevamente, diciendo que la entidad está lista a incrementar la tasa, pero por supuesto no dijo que estuviera lista para incrementarla en diciembre, aunque el mercado, como ustedes ya saben, lo han venido descontando, y unas declaraciones bien interesantes del gobernador de la Reserva de San Francisco, que en teoría es de tendencia moderada, pero que también manifestó abiertamente que los datos económicos han sido alentadores y que por lo tanto hay sólidos argumentos para hacer el primer incremento de tasa. Entonces, aparentemente la Fed viene preparando el mercado para que efectivamente en el mes de diciembre se haga ese primer incremento, pero como ustedes bien saben, el mercado lo ha venido absorbiendo o asimilando de una forma relativamente tranquila, y digamos que la entidad aparentemente está cumpliendo con el mandato de avisarle al mercado de una forma transparente y suficientemente anticipada. Con relación a América Latina, importante el día de ayer, las elecciones en Argentina, con la victoria del opositor Macri, una diferencia en la votación cercana a los 3 puntos porcentuales, 51, casi 52 frente a algo casi de 49 del candidato oficialista. Como ustedes bien saben, los mercados tienen una amplia expectativa positiva sobre este cambio de rumbo en Argentina. De aquí en adelante queda por esperar si efectivamente va a poder materializar todas esas promesas de campaña, como sería la liberación pues del mercado de divisas paulatinamente, e ir reduciendo lo que ellos conocen como el cepo cambiario. Con relación pues a Brasil, dos anuncios importantes. El primero de ellos viene de la mano con algo que mencionamos la semana pasada. La semana pasada manifestábamos que la tasa de desempleo se había deteriorado por 10º mes consecutivo, ubicándose en el 7.9%. Y hoy estamos conociendo que el nivel de despidos se aceleró durante el mes de octubre, 169.000 despidos en términos netos. El mes anterior, en septiembre, habían sido 96.000, y pues esto está comprobando que esa contracción en Brasil está siendo más fuerte de lo estimado inicialmente, ya calculada para este año en un 3% de contracción y para el próximo del 2%. Por eso pues las discusiones acerca de si el ministro de Finanzas, que viene implementando un recorte fiscal importante, se mantendrá o no. Y con relación al ministro de Hacienda, la semana pasada pues teníamos rumores de inyección de capital en Petrobras. El ministro de Hacienda dijo abiertamente que por el momento la compañía tenía suficientes recursos, que el gobierno, si bien es cierto, podría intervenir o ayudar en algún momento,
hay ciertas restricciones presupuestarias que tendrían que observarse. Y también con Petrobras, que estaba en medio de una huelga sindical desde el 1 de noviembre, teniendo afectaciones diarias de unos 115.000 barriles de producción de petróleo, pues anunció el viernes pasado que esa huelga había finalizado y generó una afectación de producción total de 2.3 millones de barriles y de 48 millones de metros de pies cúbicos de gas. Con relación pues a estos anuncios deberían ser positivos para la compañía, pues sin duda la coyuntura petrolera y esa huelga pues está generando afectación adicional sobre los papeles. Sin embargo, pues esas declaraciones del ministro de Hacienda reducen un poco la expectativa sobre los que serían inversionistas en los bonos de tener un respaldo adicional de capital. Con relación a Europa, un miembro del Consejo del Banco Central Europeo manifestó abiertamente que en caso de ser necesario, pues harían todo lo posible para apuntalar el crecimiento económico, uniéndose pues ya a las declaraciones del presidente de la entidad. Hay que estar pendientes del próximo 3 de diciembre si el Banco Central Europeo finalmente anuncia un incremento en sus compras de títulos. Con relación a Italia, creó un fondo por cerca de 3 billones de euros para ayudar pues a la banca que esté en situación complicada desde el punto de vista de capitalización, y efectivamente hoy estamos conociendo que estaría dispuesto a salvar a 4 entidades de menor tamaño. Con relación a las negociaciones entre acreedores europeos y Grecia, el jefe de ministros de Hacienda de la zona euro afirmó ya el día sábado que Grecia había cumplido ya con todos los requerimientos y que debido a eso iba a recibir el desembolso de la otra fracción que hacía falta por entregarle. Recuerden que son cerca de 12 billones de euros, de los cuales la mayoría serían destinados a capitalizar las 4 principales entidades de este país. Y la noticia económica en Europa el día de hoy ha sido la lectura preliminar del PMI, un índice que mira actividad económica en términos generales, que alcanzó el máximo para los últimos 4 años, es decir, desde el 2011 el indicador preliminar de PMI no se ubicaba en los 54.4 unidades cuando el mercado esperaba 53.9. Esta buena lectura en cierta manera podría reducir algo la probabilidad de un anuncio importante el día 3 de diciembre por parte del Banco Central Europeo, pero digamos que los mercados todavía no lo han asimilado de esa manera. El país que ayudó para una muy buena lectura de este indicador fue Alemania, cuyo índice individual subió a 54.9, el que lo afectó fue Francia con un indicador de 51.3, pero tengan en cuenta que este indicador de Francia, pues ese sondeo se hizo antes de los ataques que recibió París recientemente. Hay una columna, una editorial de Krugman, un reconocido economista, diciendo que aparentemente estos ataques le iban a servir a Francia para, en vez de hacer reducciones en su gasto fiscal, haga unas ampliaciones y, en cierta manera, impulsar la economía, diciendo obviamente que él no creía que un ataque terrorista fuera positivo, pero que sí las medidas del gobierno iban a tener algo de impulso a la economía. Con relación a Asia, el gobierno chino continúa anunciando nuevas políticas para impulsar el crecimiento vía consumo doméstico. Sin embargo, pues el mercado estaba muy a la espera de lo que puedan ser estos nuevos anuncios. Recuerden que ya desde diciembre del año pasado hasta el momento se han hecho varias reducciones en la tasa de interés y también de los encajes bancarios. Por otro lado, las autoridades anunciaron nuevas construcciones, lo que podría generar algo de conflicto político con sus vecinos. Ellos están construyendo unas islas artificiales donde están emplazando algunas bases militares, y al mismo tiempo los Estados Unidos están haciendo patrullajes en conjunto con Japón muy cerca a esas islas, situación pues que ha generado descontento por parte de las autoridades chinas. Entonces esto es un nuevo foco al que hay que hacerle seguimiento. Ya lo hemos visto hace cerca de un mes cuando hubo un patrullaje de las autoridades estadounidenses y que fue recibido diplomáticamente de manera negativa por parte del gobierno chino. Con relación pues a las cifras que tenemos para el día de hoy, tenemos en Estados Unidos ventas de viviendas existentes 23 de noviembre y también la publicación pues de ese mismo indicador que se dio a conocer en Europa con tan buenos resultados, es decir, el PMI. Con relación pues a otras publicaciones en esta semana, pues por lo menos para lo que es Colombia se empieza a moderar un poco la carga hasta que lleguemos a la reunión del Banco de la República, 27 de noviembre, en la que creemos y estamos viendo en el sondeo de Bloomberg pues que no estamos solos, un incremento adicional de 50 puntos básicos, básicamente porque las razones que motivaron esta decisión de incrementar
los 50 básicos en la anterior reunión se recrudecieron durante las últimas semanas. Por otra parte, la curva IBR Swap a 3 meses en Colombia también está ya anticipando un incremento de 50 puntos básicos, pero recuerden que este es una IBR a 3 meses, es decir, que si se hace el ajuste inmediato en esta semana, pues creemos que esa curva va a continuar mostrando incrementos adicionales a futuro. Con relación a los mercados accionarios, tenemos una dinámica pues en estos mapas, aunque en su mayoría roja, hay unos mercados también en positivo. Habíamos arrancado la jornada o el primer día de esta semana un poco más negativo por la dinámica del precio del petróleo, pero algunas declaraciones de el ministro de Petróleo Saudí ha generado algo de optimismo. Entonces, digamos que en términos generales tenemos un movimiento mixto. Lo más importante en los anuncios corporativos ha sido la confirmación de la adquisición de Allergan por parte de Pfizer. Esta adquisición está cifrada en cerca de 150 billones de dólares, con lo cual pues superaría la reciente operación entre los dos gigantes cerveceros SABMiller y AB InBev. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. El día viernes tuvimos un mercado que se valorizó en 1.7%, una jornada de recuperación o de corrección, mejor, de esa tendencia bajista que hemos presentado desde mediados del mes de octubre. Importante para destacar en el movimiento del día viernes, primero, la continuidad de la disminución del volumen negociado. Día viernes solamente 2 acciones presentaron operaciones por encima de los 10.000 millones de pesos, Bancolombia y Ecopetrol, y tan solamente, se observaron también operaciones por más de 200 en las acciones de Preferencial Bancolombia, Grupo Aval y Ecopetrol. Entonces, ahí estamos viendo cómo el mercado se continúa retrayendo, contrayendo, en línea con lo que, no solo con lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, sino también con la cercanía ya de las operaciones de fin de año. Les recuerdo que se acerca el día del rebalanceo del índice MSCI, pero lo que pensamos en torno a los flujos esperados y al cálculo de los flujos esperados es que la gran mayoría de movimientos ya se debieron realizar, y entonces mayores volatilidades a causa de este rebalanceo no las esperamos en el corto plazo. Lo que tiene que ver con el índice, pues reiterarles y recordarles la relevancia de la zona entre los 1.100 y los 1.150 puntos, el comportamiento estacional de los últimos 3 años que ha mostrado retrocesos de alrededor del 5% para el índice en el mes de noviembre y diciembre. Tradicionalmente ya vemos que la demanda que se realiza de manera puntual para fin de año en torno al mercado accionario no estimula generalmente la valorización del mismo, ya que los operadores o los mejor inversionistas que realizan este tipo de operaciones siempre lo realizan con operaciones de cobertura para precisamente evitar el riesgo de mercado. Entonces esta no sería una razón que pudiera ayudar al mercado a reaccionar favorablemente. Lo que sí pensamos es que la continuidad y más bien la consolidación de esta zona de 1.100 durante las próximas jornadas podría entonces ayudarnos a encontrar por fin un soporte para de pronto empezar a ver un siguiente año un poco mejor. Les recuerdo que nuestra expectativa de valorización ya para el año 2016 en lo que tiene que ver con el índice Colcap está alrededor del 7%. Por ahora, mantener entonces ese mensaje de cautela, aprovechar únicamente oportunidades intradía que se presenten en el mercado accionario. La acción que más subió el día viernes fue Éxito, sobre los 11.100 pesos, y aquí es bien interesante observar cómo sobre los últimos 4 días la acción ha respetado el rango entre 10.500 y 11.500. Podría ser una primera señal de consolidación de un soporte de mediano plazo. Y es importante también recordar esta zona porque a finales del año 2008, entre diciembre del 2008 y enero del 2009,
la acción también presentó una época de consolidación muy similar a la que estamos empezando a observar en estos días. Si llegara entonces a respetarse esta zona de consolidación, sí podríamos entonces pensar tal vez en un mejor desempeño de la acción para el próximo año. Del lado negativo pues está Pacific Corp, nuestra recomendación que ya viene desde más de un año de subponderar esta especie, una caída del 5.08%, y aquí importante, ya que no tenemos historia de los precios actuales que está visitando en Colombia, si nos remitimos a lo que se observó en Canadá, y aquí esta zona de 1.87 que fue también visitada en noviembre del 2008, duró cerca de 4 meses sobre esta zona entre 1.87 y 1.95, pero lo más interesante es ver que antes de llegar a esta zona de 1.87 y 1.95, la especie duró 6 años operándose en el rango de 0.90 a $1 canadiense. Son niveles, diríamos, en el corto plazo interesantes para continuar observando, para tener como referencia a la hora de entrar en esta especie para los que pretendan entrar, lo cual está en contra pues de nuestra recomendación, pero digamos que es importante para esos clientes tratar de monitorearlo y tener conocimiento de esos niveles para sus inversiones. Buenos días para todos. Aquí comenzando con nuestro análisis semanal del mercado local, observamos que el índice Colcap continuó su caída, esta vez con una caída del 1,1% que se registró la semana anterior. Aquí pues mencionar que el sector petrolero fue el más afectado en vista de que después de la fuerte caída de los precios del crudo, estos se mantuvieron en niveles significativamente bajos. Asimismo, el mercado descontó los resultados de las compañías que recuerdo, pues aquí para Pacific fueron negativos, para Canacol y para Ecopetrol tuvieron una lectura neutral con sesgo negativo. Dado lo anterior, pues observamos que todas las acciones del sector petrolero presentan importantes caídas, alrededor de un 4%, y que únicamente estas caídas son superadas por parte de Celsia, la cual, digamos, esta caída de 6.6 puede ser explicada por un posible sentimiento negativo hacia los resultados que van a ser entregados el día martes de esta semana, es decir, el día de mañana. Pues esta compañía ya ha registrado pérdidas netas en el año, y pues también aquí importante mencionar que hay que tener en cuenta los efectos adicionales que puede tener lo que es el efecto del niño para la entrega de este trimestre, tanto así que la Junta Directiva de la compañía ha aprobado nuevos créditos para flexibilizar las necesidades de capital de trabajo de esta compañía. Y también pues mencionarles que los resultados de mañana de Canacol serán al cierre de mercado, y aquí pues de pronto mencionar un poco los comentarios que se registraron a horas de la mañana por parte de Ecopetrol, donde observamos que el presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, mencionó que aún así, si los precios del crudo alcanzan los 30 dólares por barril, la compañía seguirá siendo rentable. Aquí pasando pues a nuestro calendario de resultados, observamos que pues el día de hoy en la apertura Cementos Argos ha entregado resultados, los cuales pues comentó Daniel, y serán ampliados después de los comentarios de Philip Vélez al cierre de nuestro comité. Aquí tenemos que para el día de mañana Celsia entregará sus resultados. Después tenemos aquí hay un pequeño cambio donde esperábamos que los resultados de Tepro fueran para el día jueves, los resultados serán para el día miércoles. Esta es la única compañía relacionada con el sector petrolero que hace falta por entregar resultados. Vemos aquí también que el día jueves tenemos los resultados de EEB, y el día viernes tenemos 4 entregas por parte de Nutresa, Éxito, Grupo Sura y Grupo Argos. Bien, el mapa mundial de monedas, pues ustedes observan un mapa principalmente rojo. El dólar entonces vuelve a tomar fortaleza frente a las principales
divisas, esa preocupación del crecimiento en China, los últimos datos que se han conocido de este país, sumado a la desaceleración o a la caída que están presentando el precio de los commodities de manera general durante la última semana y principalmente esta mañana, pues están nuevamente generando flujos de entrada hacia Estados Unidos, y les recuerdo aquí nuestro precio objetivo sobre el índice de XY en cerca de 100 puntos, el máximo histórico que habíamos visitado en el mes de marzo. Les recuerdo que fue la zona de 100.48. Entonces, frente a lo que podría presentarse para el primer trimestre del próximo año y esa mayor expectativa de incremento de tasas de interés en Estados Unidos, podríamos entonces observar que el DXY incluso podría llegar al nivel de 103 o 104. También es importante recordarles que ya con los comentarios que se han observado el fin de semana en torno a Europa, pues se ha fortalecido esa teoría de que muy seguramente en la reunión del 3 de diciembre el Banco Central Europeo tendrá que ampliar su política de expansión monetaria. Incluso los datos que ya mencionó Daniel en torno al PMI, que al parecer podrían ser incluso los mejores de este año, no fueron suficientes o no han sido suficientes para darle cierta fortaleza o por lo menos cierto cambio al comportamiento del euro a nivel global. Lo que tiene que ver con el peso mexicano, pues llama la atención. Esta mañana los operadores en México están llamando o están tratando de resaltar el tamaño de las posiciones cortas frente o en contra, mejor, del peso mexicano, y que las mismas han aumentado a su máximo nivel desde marzo del 2007. Esto pues atribuido a que los fondos de cobertura en Estados Unidos, ya más en línea con las apuestas de un incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, están desmotivando sus inversiones o rebajando sus inversiones en los países emergentes, tal como lo habíamos también nosotros anunciado en el informe que enviamos en lo que tiene que ver con el mayor incremento de expectativas mayor incremento de expectativas de incrementos de tasa de interés y en contra del comportamiento de los mercados emergentes. En esa misma línea de ideas, entonces, el peso colombiano, continuamos entonces con nuestra expectativa alcista. El tipo de cambio la semana anterior se mantuvo sobre ese rango objetivo y sobre esa línea objetivo de los 3.100 pesos. Les recuerdo que alcanzamos a visitar casi la zona de los 3.150, dentro del rango también que habíamos planteado durante esta semana, durante el inicio de la semana anterior. Y aquí resalta en esta misma línea el tamaño de operaciones o el volumen de operaciones, donde solamente observamos 750 millones de dólares para el día viernes. Les recuerdo que de manera tradicional durante todo el año se transan cerca de 1.000 millones de dólares, y para los meses de diciembre a la segunda semana de enero este volumen disminuye a más del 50%. Las jornadas normales son alrededor entre 300 a 500 millones de dólares. Para esta semana esperaríamos que el tipo de cambio se mueva en el rango entre los 3.080, ya lo estamos viendo operando esta mañana de hoy, hasta los 3.200 pesos con presiones alcistas, motivadas entre otras por esa presión bajista que esperamos en el precio del crudo. De hecho, el reporte semanal de posiciones para los especuladores en Nueva York muestra nuevamente una disminución neta de operaciones que cae o desciende desde 238 millones de barriles a 229 millones de barriles netos, lo que es una clara señal de que los grandes operadores prevén un descenso en el precio del crudo. Adicionalmente, pues el sábado
el ministro de Irán mencionó que no esperaban o que ellos no tenían por qué esperar un permiso de la OPEP para continuar incrementando su precio de producción en su monto de producción en crudo. Eso pues motivó esas caídas cercanas al 3.5% que vimos esta mañana. Muchos metales básicos y otras materias primas también estaban presentando caídas fuertes por la preocupación sobre el crecimiento económico en China. Y ya como lo había mencionado Daniel, esta mañana se presentaron algunos anuncios o más bien comentarios por parte de el ministro de Petróleo de Emiratos Árabes, pero sí es importante destacar que aunque ellos hubieran mencionado que podrían llegar a algún tipo de, o llevar algún tipo de estrategia para tratar de estabilizar los precios del crudo, esos comentarios ya los habíamos observado y los habíamos comentado durante varias semanas anteriores, pues realmente son simplemente comentarios, pero les recuerdo que la conclusión final se dará el día 4 de diciembre. Entonces, mientras que eso ocurre, pues es claro que los comentarios aumentarán y la volatilidad del crudo también se podría incrementar durante las siguientes jornadas. Los datos reales son que los grandes operadores continúan disminuyendo sus posiciones largas, el número de plataformas activas disminuye de 574 a 564 por parte de Baker Hughes, nuevamente presentando ese número o esa disminución de pequeños perforadores en Estados Unidos, lo que es, digamos, otra señal bajista en lo que tiene que ver con el precio del crudo. Bueno, muy bien. Con relación al mercado de renta fija, pues y lo que mencionamos de pronunciamientos de miembros de la FED, pues esto sin duda continúa en la misma línea o con la misma tónica que hemos venido recibiendo durante las últimas 2 semanas, pero hoy de manera puntual sí está teniendo afectación en los mercados de renta fija, con pérdidas generalizadas entre 3 y 5 puntos básicos en los mercados de referencia. Con relación pues a lo que se vendría entonces, aparentemente sería como una estabilización de los niveles actuales de tasas de negociación de la deuda pública, tanto de Estados Unidos como europea, pero obviamente pues estos pronunciamientos continuarían generando algo de volatilidad. En lo que fue pues Estados Unidos, simplemente resaltar esas declaraciones del gobernador de la Reserva de San Francisco, quien pues ha tenido siempre una postura moderada, pero que ya en sus declaraciones haciendo referencia a que los datos han sido alentadores y que es un argumento suficiente para realizar el primer incremento de tasa, pues son suficientemente contundentes como para que el mercado pues haga esa reacción de solamente 3 puntos básicos en tesoros, pero también en los mercados europeos con cerca de 5 puntos básicos de incremento. Recuerden que las diferencias en tasas de Estados Unidos con Europa están en los máximos históricos y que pues cualquier cosa que le suceda pues a los Estados Unidos al alza podría también implicar incrementos en las tasas de negociación en Europa. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. El día de hoy presentamos presiones al alza en la tasa de los TES del 2024. Como bien lo venía diciendo Daniel, es una presión en todos los bonos a nivel mundial, por lo cual seguimos manteniendo nuestra expectativa alcista. Como vimos al final de la semana pasada, el mercado hizo la corrección que estábamos previendo hasta el 8%, entre ese rango del 8 y el 7.97, la cual no fue capaz de romper, por lo cual seguimos manteniendo nuestra expectativa alcista y creemos que esta semana lograremos alcanzar nuestros objetivos de mediano plazo del 8.15 para ir a romperlos e ir a buscar por fin el 8.45. Con lo que está pasando en Estados Unidos, el incremento de tasas de la FED, muy probablemente en diciembre, más la reunión del Banco República este viernes, creemos que hay suficiente poder para poder romper esa zona del 8.15, 8.18, que fue el máximo de la subida anterior. Por eso mantenemos nuestra recomendación de venta en la zona cercana al 8.797,
nos recomendamos largos, tener mucha cautela en el mercado. Los dejamos con Ricardo para datos corporativos. Bueno, aquí retomando por la parte del mercado de renta variable, tenemos que los resultados por parte de Cementos Argos presentan una lectura positiva en vista de que la compañía sigue presentando una buena dinámica operacional, donde destacamos que aquí los ingresos operacionales se incrementan en un 51,2% gracias a la buena dinámica de las ventas de cemento y concreto. En tanto, vemos que los costos y gastos operacionales presentaron también un buen crecimiento, logrando que los márgenes operacionales, que el margen operacional pasara de un 11,7% a un 12,6%, y finalmente vemos que los gastos operacionales presentaron un incremento interanual de un 38,2%, un poco más de lo que esperábamos, en vista de diferentes factores. Y ahí vemos aquí también que la provisión de impuestos se incrementa de manera muy significativa, dado que en el trimestre anterior esta provisión fue leve, y por tanto observamos acá que el incremento de la utilidad neta pues se ve, digamos, que reducido en comparación con el incremento de su utilidad operacional a un 42,7%, y vemos también que los márgenes caen, el margen neto cae levemente. Sin embargo, pues aquí destacar que Cementos Argos sigue presentando un muy buen comportamiento operacional, y que también se ve reflejado esto en lo que ya es su ganancia neta. Pasando ya aquí a la descripción por parte de regionales, vemos que en Colombia los volúmenes de venta para el tercer trimestre del 2015 de cemento crecen en un 14% año a año, en mayor medida que las ventas totales de este mercado de cemento, que en Colombia crecen un 7,5% año a año según cifras del DANE, lo que pues supondría la continuación de una fuerte participación de mercado por parte de Cementos Argos. Y por otro lado, observamos aquí que los volúmenes de concreto crecen un 18% año a año. En cuanto a resultados financieros, vemos que para este trimestre los ingresos por parte de la Regional de Colombia totalizaron en 838 mil millones de pesos colombianos, lo que representa un crecimiento de un 40% al compararse con el mismo trimestre del 2014. Y el EBITDA marca récord para esta regional en el tercer trimestre, el cual se ubica en 232 mil millones, registrando un incremento del 25% frente al mismo trimestre del año anterior. Aquí en el regional de Estados Unidos se resalta que a pesar de las condiciones adversas del clima durante el tercer trimestre, la dinámica sigue siendo saludable en el mercado, y los volúmenes de ventas siguen aumentando. Para este trimestre el volumen de cemento se incrementó en un 19% interanual, y los volúmenes de concreto se incrementaron un 5% interanual. En tanto, los ingresos de esta regional mostraron un crecimiento de un 13% al compararse con el mismo trimestre del año anterior, y el EBITDA aumenta un 41% al compararse con el mismo trimestre del año anterior. Vemos aquí también que los resultados de Cementos Argos están principalmente impulsados por lo que es la recuperación en Estados Unidos y por el buen desempeño que está presentando la compañía en lo que son los resultados en su regional Colombia también. Vemos acá que finalmente en la regional Caribe y Centroamérica los volúmenes de venta de cemento representan un aumento del 19% frente al tercer trimestre del 2014, los cuales se impulsaron principalmente por el desempeño de la operación en Honduras, mientras que los resultados del negocio del trading. Mientras vemos aquí que los volúmenes de venta por parte del concreto registran una leve disminución, y vemos aquí que por la tarde que finalmente los ingresos de esta regional decrecen un 3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por asistir a nuestro comité diario GSC del día de hoy. Les deseamos a todos una muy buena jornada.